Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El día de hoy pues estamos aquí en un conversatorio por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para mí es un gusto poder estar aquí en este conversatorio como moderadora, junto con personalidades tan importantes y tan trascendentes en el mundo de la materia electoral, y que para mí también pues estoy feliz de poder hacerlo. Estoy aquí con el magistrado porque para mí sigue siendo también magistrado, el magistrado Clicerio Coello Garcés, para quien por favor pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el magistrado en funciones Omar Delgado Chávez, de la Sala Regional Guadalajara. Bienvenido. Pues como saben, el conversatorio del día de hoy es en el marco de problemáticas e interrogantes del nuevo procedimiento especial sancionador. Sin más, pues daré el uso de la voz al magistrado Clicerio Coello para que arranquemos con este conversatorio. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto, un honor poder participar en un conversatorio sobre un tema de gran actualidad como la reforma al procedimiento especial sancionador, y que desde luego tiene como consecuencia la extinción de la sala especializada. Debatir, analizar sobre esta problemática, sobre todas las vertientes que se derivan a partir de esta reforma, pues es de sumo interés, y sobre todo hacerlos aquí en el stand de nuestra casa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compartir este foro con dos expertos, además, quienes han dedicado gran parte de su vida profesional al ámbito de la justicia electoral, con el magistrado Omar Delgado y con mi querida amiga Lucero. Así que, ¿perdón? Muchas gracias. Al contrario, por favor. Y de tal manera que para mí siempre es un gusto, sobre todo que estos conversatorios también se convierten en mesas de amigos en donde podemos reflexionar diversos temas. Lo que creo que vale la pena plantear es que el procedimiento especial sancionador ha sido problemático desde sus orígenes. Es decir, si su origen fue la jurisprudencia electoral, que creó a un procedimiento especial sancionador que no existía, que no fue el legislador a través de una reforma quien le dio vida a un procedimiento especial, sumario, con plazos abreviados, sino que su creación fue la jurisprudencia a partir de casos. En el 2006 se difundieron una serie de spots en radio y televisión, principalmente en la televisión, financiados o pagados por empresas privadas o asociaciones civiles. Y estos spots pues fueron denunciados por la candidatura en ese momento, que consideraba que estos spots le afectaba y que pudiera tener un impacto negativo en el sentido del voto. Estos spots que se difundieron, pagados con dinero privado, pues transformó el modelo de comunicación política. Fíjense ustedes, un hecho en una campaña, porque también recordemos que la materia electoral básicamente está situada en un círculo virtuoso. Tenemos una elección, surgen problemas durante las campañas electorales, a lo largo del proceso electoral, hay problemas en el día de la elección, y estos problemas se analizan después, se hace una reflexión sobre ellos, entramos a un periodo de análisis de las problemáticas, de los vacíos normativos, de qué tenemos que mejorar, se presentan las iniciativas, se aprueban las reformas, y estas reformas electorales se ponen a prueba en la siguiente elección. Pasa esa elección, vuelven a surgir problemas, tenemos un periodo de reflexión, iniciativas, reformas que se ponen a prueba en la siguiente. Por eso digo que es un círculo virtuoso, ¿no?, que realmente se convierte en una espiral. Y podemos analizar todas las reformas que parten de las problemáticas vividas durante un proceso electoral. Y hoy estamos reflexionando sobre una reforma electoral, digamos, que solo aborda una parte
el procedimiento especial sancionador y la creación, por ejemplo, del juicio electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esas son las únicas modificaciones y obviamente la incorporación del proceso comicial para juzgadores. Digamos, es la única nota de la última reforma electoral después del proceso del 2024. Probablemente tengamos otra reforma electoral en donde sí se aborden todas las demás problemáticas que todavía están presentes en el ámbito electoral. Pero fíjense que este círculo virtuoso que se ha convertido en una espiral ha marcado la transición democrática de México. No podemos entender la transición democrática de México sin sus reformas electorales, constitucionales, políticas y electorales. Fíjense, y en este momento también se está hablando de una próxima reforma electoral. Y desde mi punto de vista, la estabilidad del sistema democrático de México la vamos a lograr tener cuando logremos asentar un sistema normativo estable por algunas décadas. No para toda la vida, porque pensar que nuestros sistemas o nuestros modelos son para siempre. Si no analicemos los 200 años del México independiente, los 200 años del constitucionalismo mexicano, y hemos tenido varias cortes, la justicia o la jurisdicción electoral ha tenido varios cambios. De 1987 a la fecha hemos tenido 3 tribunales electorales con múltiples reformas, 3 tribunales electorales. Es decir, con diferente naturaleza jurídica, un órgano contencioso administrativo, un órgano independiente y un órgano adscrito al Poder Judicial. Es decir, solo en muy pocos años, en 3 décadas, hemos tenido 3 tribunales electorales. En 200 años hemos tenido varias cortes, es decir, son modelos. Los modelos son discutibles, no hay modelos perfectos, pero son modelos. Pero desde mi perspectiva, esperemos que en la reforma electoral, después de la elección del 2024, logremos la estabilidad del sistema electoral y de las instituciones electorales que permita entonces considerar que no es necesaria una reforma electoral en las próximas 2 o 3 décadas. Bueno, eso nos hablaría también de la consolidación democrática de México, porque en el periodo de transición, la transición lleva transformaciones y cambios permanentes. No hemos acabado probablemente con la transición democrática de este país y eso amerita una serie de reformas. Hay muchas asignaturas pendientes, por ejemplo, en temas de igualdad, acercar, mejorar las condiciones del voto de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, la perspectiva de la justicia con una perspectiva de igualdad, ¿no? Es decir, es verdad que hay asignaturas pendientes, ¿no? Y que probablemente sean abordadas en una futura reforma electoral. Pero esta que hoy nos ocupa parte de un procedimiento que ha sido eminentemente problemático. Con estos spots que yo les decía del 2006, donde se decía que alguien era un peligro para México, financiados con recursos privados, pues el Tribunal Electoral se enfrentó a un problema porque existía el procedimiento ordinario sancionador. En la ley electoral solo había un procedimiento sancionador con plazos ordinarios. De tal manera que si se iniciaba o se presentaba una denuncia, pues lo lógico es que con esos plazos de un procedimiento ordinario se resolviera después de la elección. Al concluir el proceso electoral o un año después se decía, pues hay que sancionar a los partidos o a las personas o a los servidores públicos que han infringido la normativa electoral. Y entonces la Sala Superior de ese entonces, en el 2006, le ordena al Consejo General del entonces IFE que habilite, fíjense, que habilite un procedimiento sumario con plazos breves para que no quedara impune y se pudiera advertir si habían infracciones a la materia electoral dentro del proceso electoral, porque probablemente esas infracciones podrían condicionar el sentido del voto o podrían alterar el sentido del voto. Fíjense, un procedimiento no creado por el legislador, y ahí podríamos reflexionar si es un tema de reserva de ley,
si se puede crear un medio de impugnación o un procedimiento administrativo por una jurisprudencia. Eso se ha debatido mucho con el juicio electoral creado por un acuerdo jurisdiccional, y luego tenemos otro juicio electoral que se llama igual, creado por el legislador. Entonces tenemos un JE creado por un acuerdo de pleno y un JE creado por el legislador recientemente, y entonces pues, tenemos dos denominaciones, y aquí se ha discutido cuáles son los alcances de crear un medio de impugnación que no está en la ley. Obviamente había que cubrir una serie de vacíos para todas aquellas demandas que no tuviesen un cauce procesal, pues darle un cauce procesal. Pues José María de Morelos y Pavón decía que todo aquel que tenga una causa tenga un tribunal que lo escuche, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Desde esa perspectiva, pues había que habilitar un medio de impugnación para aquellas causas que no tenían, digamos, un cauce o un medio de impugnación establecido. Pero fíjense cómo el procedimiento especial sancionador desde el 2006, con su jurisprudencia, que luego se concreta en el 2007, y en la reforma del 2007 se crea el procedimiento especial sancionador, pero el órgano resolutor del procedimiento especial sancionador era el Consejo General del IFE, y eso generó muchos problemas, muchísimos problemas. Fíjense que el primer problema, entre varios, es que en la herradura del Consejo General participan los representantes de los partidos políticos. Si bien es cierto, no tienen voto, tienen voz, que es lo más importante, la posibilidad de argumentar, de dar razones, ¿no? Pero fíjense lo curioso, y sigue siendo así en los temas de fiscalización y en los procedimientos ordinarios, porque la autoridad electoral, el Consejo General, se integra con consejeros electorales, consejerías electorales, consejerías representantes del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. Forman parte del Consejo General, es decir, forman parte de la autoridad, ¿no? Los representantes de los grupos parlamentarios no están allí en su carácter de partidos políticos, están en su carácter de representantes de la autoridad, fíjense. Y entonces aquí lo interesante en los procedimientos especiales sancionadores es que si los representantes de los partidos políticos y los representantes de las cámaras forman parte de la autoridad electoral, también forman parte de la deliberación del caso de los procedimientos sancionadores. Es el único modelo sancionador en donde, en la sesión en donde se va a resolver, participan los partidos políticos, el demandante y el demandado, el denunciado y el denunciante, y se abre en la sesión un periodo de alegatos, porque dan sus razones para no ser sancionados y otros fortalecen sus razones de la denuncia. Es el único sistema en el que en el órgano resolutor participan los denunciantes y los denunciados, ¿no? Al momento de determinar tal, sin voto, pero con voz, es decir, con argumentos. Cuando se transfiere el procedimiento especial sancionador a la sala especializada y se crea en el 2014, obviamente se quedó el procedimiento ordinario y los de fiscalización y todos, en donde sigue siendo un problema del modelo. El órgano que sanciona, en la sesión en la que se resuelve, participan las partes con argumentos, ¿sí? ¿No? ¿Y qué pasaba con el procedimiento especial sancionador? Esto está documentado porque se hizo un análisis de cuántas horas se le dedicaba en el Consejo General del entonces IFE a resolver el procedimiento especial sancionador. Llegaba a abarcar el 80-90% de las sesiones. Pues es normal, si el denunciante y el denunciado forman parte de la sesión, pues obviamente, ¿no?, se consumía el tiempo. Entonces se dedicaba el 80-90% del tiempo en muchas horas a la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Cuando se transfiere esta facultad al Tribunal Electoral y se crea una nueva sala, pues obviamente en la sala no están los representantes de los partidos políticos, ¿no? No se abre un periodo de alegatos, digamos, de facto, porque no está en la ley, porque obviamente en las cerraduras judiciales no participan las partes. Es un tema de modelos, ¿no? Bueno, y 10 años
de justicia electoral con una sala especializada que en la reforma reciente se ha cambiado nuevamente el modelo. Por eso yo digo que el procedimiento especial sancionador desde que nació ha sido sumamente problemático. Creado por una jurisprudencia en la que se le obliga al IFE establecer un procedimiento sumario con plazos abreviados que no estaba en la ley, y entonces el IFE en su momento tuvo que articular un procedimiento que afortunadamente vino la reforma del 2007 y la legal del 2008, en donde se abrió ya un capítulo para el procedimiento especial sancionador, pero previo a eso tuvo que cumplir con la determinación de la Sala Superior y creó, digamos, con sus normas internas un procedimiento que también es discutible, como decía hace rato, si por reserva de ley un órgano administrativo puede crear un procedimiento de sanción o es una facultad que tiene el legislador, ¿no?, con las etapas y los plazos procesales, quién debe crear. Pero bueno, había un mandamiento de la Sala Superior de que se creara un procedimiento sancionador. Sí, porque estamos hablando de un procedimiento de sanción, ¿sí?, de afectar la posible esfera de derechos. Muy bien. Bueno, hay una serie de problemáticas, obviamente derivadas de la reforma. Siempre ha sido problemático el procedimiento especial sancionador, pero fíjense que también cuando se transfirió esta facultad del Consejo General del INE a la sala especializada, se empezaron a resolver los casos del procedimiento especial sancionador con una perspectiva judicial. Y la perspectiva judicial permite la tutela de derechos. Se emitieron las primeras sentencias en favor del interés superior de la niñez. A mí me tocó redactar la primera sentencia y proponerla al Pleno para las personas con alguna discapacidad. Emitimos la primera sentencia de violencia política de género cuando no había norma, no había ley, no había infracción, tampoco era un delito, no había infracción administrativa, no había tipo, y entonces construimos un ilícito atípico a partir de los principios. Consideramos que la paridad de género por sí misma, si tiene un costo alto para las mujeres ser candidatas, que las violenten, pues entonces no se está cumpliendo con el principio de paridad, ¿no? Si el principio de paridad implica pagar el costo de que te violenten políticamente, pues entonces hay un problema en el principio de paridad. Construimos a partir de principios, del principio de igualdad y de paridad, la violencia política de género, y dictamos la primera sentencia en México sobre violencia política de género, y se consideró que se había infringido la norma. Sin embargo, lamentablemente para la jurisprudencia electoral, el primer caso de violencia política de género fue revocado por la Sala Superior. Solo una magistrada mujer estableció en un voto particular, se quedó en la minoría, para confirmar la resolución de la sala especializada, y la mayoría pues consideró que no había un tipo administrativo, que es verdad, no había un tipo administrativo, pero se había construido a partir de una serie de principios un ilícito atípico, digámoslo así, ¿no? Pero esta sentencia, fíjense, motivó algo. Las sentencias que reconocen derechos muchas veces activan el proceso legislativo. Pero este criterio donde la Sala Superior dice no es posible que se construya un ilícito atípico de violencia política de género, activó que el legislador entonces se viera obligado a agilizar el proceso legislativo de la violencia política de género. Luego la Sala Superior, en esa integración, empezó a reconocer algunos asuntos de violencia política de género, y luego se aprobó la normativa que hoy conocemos, que es muy amplia, y que esta integración de la Sala Superior pues ha sido un gran aliado, no solo de la paridad de género, sino también de todos los temas de violencia política de género. Pero fíjense cómo desde la sala especializada, con una perspectiva judicial, se fortalecieron una serie de derechos. La primera sentencia para tutelar el interés superior de la niñez, porque fíjense, nadie reflexionaba si pueden aparecer niñas y niños en los spots, o qué requisitos hay que cumplir para tutelar su interés superior de la niñez, porque no es un tema sencillo. Vincular a una persona que no puede discernir su ideología política, vincularla a temprana edad a una ideología política sin su consentimiento o sin el consentimiento del papá, de la mamá o del tipo de paternidad que tenga,
pues es muy complejo, ¿no? La primera sentencia que genera una protección al periodismo o a la sátira política, por muy incómoda que ésta sea, la primera sentencia es que protegió a los caricaturistas, a los columnistas, a los opinadores, a la sátira, a las parodias, ¿no? Porque de manera recurrente se denunciaba a los periodistas por sus expresiones, hasta que se consolida la vertiente jurisprudencial de la protección pro periodismo. Nos pueden incomodar las caricaturas, no nos benefician, ¿no? Muchas veces pues son incómodas, la sátira política pues ridiculizan muchas veces a los servidores públicos, pero bueno, en la libertad de expresión hay que darle cauce a todas las vertientes y las expresiones como tal. Bueno, fíjense, estos 10 años o esta década de sala especializada permitió también resolver los primeros casos sobre redes sociales, la permisibilidad de las expresiones en las redes sociales, también facilitó todos los criterios sobre el cumplimiento del modelo de comunicación política, ¿no? Y bueno, de alguna manera, hoy, en la reforma reciente que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, se extingue esa etapa de la sala especializada, pero fíjense, curiosamente no se le regresa al Instituto Nacional Electoral la atribución de sancionar, sino que se le transfiere a la sala superior. Y aquí surgen, obviamente, una serie de problemáticas que la hemos reflexionado con muchos colegas, con Lucero recientemente, intercambiamos, digamos, electrónicamente un documento en el que reflexionábamos sobre estos temas. Por eso digo que es una verdadera experta, porque ha encontrado los hilos más finos, ¿no? sobre estos temas. Por ejemplo, dice Cruz Lucero, dice, no hay un nuevo PES. Es el mismo PES, pero se cambia de autoridad resolutor a la sala superior. Digo, yo consideré una visión que yo no había visto, porque pareciera que se transformó el procedimiento especial sancionador, y no fue así. Realmente se transfirió esa atribución a la sala superior con una comisión especializada, que todavía hay una serie de interrogantes de si vamos a tener o no una segunda instancia, ¿no? Aquí el gran problema es cómo se garantiza la segunda instancia. En las convenciones y en el artículo 17 constitucional hay un derecho a la impugnación, sobre todo tratándose de un procedimiento de sanción. O sea, no puede haber un procedimiento de sanción uninstancial. Imagínense que a ustedes les imponen una sanción y no pueden recurrir a ningún tribunal, a alguien que revise la sanción. Entonces aquí el gran reto es cómo construir la posibilidad de la doble instancia en la sala superior. Si la comisión especializada va a emitir la sanción y luego se puede recurrir ante el pleno, pero si la comisión especializada está integrada por 3 magistraturas que también participan en el pleno y no se excusarán, pues entonces tienen definido su criterio. Entonces, ¿en qué caso se podrá revocar? ¿Cuándo la sala superior en pleno podrá decir revoco lo que dice la comisión especializada? Porque hay que garantizar de alguna manera el derecho a la impugnación. Hay que buscar algún mecanismo, porque si se trata de una sanción, todo acto de autoridad tiene que ser revisado bajo la perspectiva judicial, porque la comisión especializada y la sala superior en estos casos se erige como órgano resolutor de un procedimiento administrativo que requiere de un medio de impugnación judicial. Es decir, que el resolutor sea un órgano judicial no le quita la naturaleza de procedimiento administrativo sancionador al procedimiento especial sancionador. Bueno, son muchas las vertientes. Creo que hay muchas asignaturas pendientes que seguiremos reflexionando seguramente en las siguientes reformas. Yo creo que para que el procedimiento especial sancionador deje de ser problemático, necesitamos una reforma de gran calado en el procedimiento especial sancionador. Necesitamos un órgano resolutor con todas las fortalezas y que permita un derecho de impugnación, reconocer el legado jurisprudencial de los procedimientos especiales sancionadores es muy importante, y esta visión que es cómo desde una sentencia de un procedimiento de sanción
se tutelan derechos. Yo creo que esa es el gran aprendizaje que hemos tenido del procedimiento especial sancionador. Es importante fortalecer las medidas cautelares, es importante que cuando no se decretaron las medidas cautelares por la autoridad administrativa, la autoridad judicial en revisión, previo a emitir una sentencia, si hay en apariencia el buen derecho, hay una posible afectación irreparable, debe dictar las medidas cautelares. Es decir, como ustedes pueden ver, hay un océano de posibilidades para mejorar el procedimiento especial sancionador. No quiero abusar de la palabra, es un tema que a mí me apasiona, trabajé en él día y noche durante 3 años y obviamente creo que hay muchas asignaturas pendientes, seguramente habrán muchas reflexiones posteriores y habrá oportunidad de seguir mejorando el procedimiento especial sancionador, que como he dicho aquí, no deja de ser problemático incluso en nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Clisario. Pues sí, diría yo, un poco para complementar lo que nos dices, creo yo que se necesita una reforma electoral en serio. Una reforma electoral que verdaderamente considere todas estas reflexiones, todas estas cosas que se ganan en las resoluciones mediante, como bien lo señalas, la Sala Regional Especializada. A mí sí me parece desafortunado que no haya habido este acercamiento, este reconocimiento, esta reforma en serio, como yo lo comento. Porque sí, efectivamente, como señala Clisario, el procedimiento especial sancionador en sí no cambió. En los sustantivos sigue siendo lo mismo. Lo único que se modificó fue quién o pues sí, se traslada de la Sala Regional Especializada a la Sala Superior, dejando de lado todos aquellos inconvenientes que ello puede implicar, ¿no? Dejando de lado todo lo que ya se ha construido y que incluso amerita todavía perfeccionarse, construirse más y fortalecerse. Pero bueno, cederé el uso de la voz al magistrado Omar Delgado Chávez, por favor. Muchas gracias. Pues me han dejado la vara muy alta porque estoy entre 2 expertos. Bueno, todavía coincido con Lucero, magistrado, sigue siendo magistrado para muchos, y más cuando usted fue una de los fundadores de la línea jurisprudencial de Sala Regional Especializada. Y bueno, Lucero con amplia experiencia en Sala Superior, que le ha tocado también, pues revisar algunas sentencias de la Sala Regional Especializada. Y sí voy a coincidir con ustedes en el sentido de que pues sigue habiendo problemáticas de este procedimiento sancionador, porque no es nuevo. Coincido, es una nueva autoridad que va a sustanciar, resolverla, pero las problemáticas siguen vigentes y algunas se acentúan todavía. Si bien se originó este procedimiento sancionador por la urgencia, la necesidad de implementar un medio expedito, pues la urgencia sigue siendo más y más latente, pero llega a agotar a la limitante de la vida humana. Me explico. Hay un promedio de resolución de 1 o 2 días, máximos días, excepcionalmente 3, de un procedimiento sancionador en la Sala Regional Especializada. Hay un convenio con el INE, prácticamente son plazos de horas. Bueno, incluso un recurso es de 48 horas y la Sala Superior tiene que resolver de inmediato, y esas sesiones son virtuales, son a distancia, ya ahorita son privadas, por esa urgencia. Pero el personal, quienes integran las salas, subsisten esa problemática. Varias revocaciones desde el órgano federal, pero también hablando de la experiencia regional, pues son debidas a esa demasiada expeditez. Diría una frase en proceso electoral: todo urge, pero al urgir tampoco implica que se resuelva con todos los elementos. Las medidas cautelares, tal vez esto el legislador debió prever que eso sí urge, y la resolución de esas revisiones de las medidas cautelares. Pero la sustancia del procedimiento debe ser un poco, tampoco extenderlo a 6-5 días, pero debe ser un análisis más acucioso. Más ahorita, que es una problemática que sigue vigente con las redes sociales y la inteligencia artificial. Hablamos de televisión, hablamos de radio. Cuando el magistrado Clisario llegó a la Sala Regional Especializada, iban las redes sociales, apenas el Facebook, el Twitter en ese tiempo, que apenas estaba alcanzando con 40 o 20 caracteres,
y realmente era pues analizar cuestiones que se iban trazando, iban desarrollando. Desde un juego de lenguaje, porque el mexicano es un lenguaje no solamente florido, sino también ambivalente, y no me refiero a los albures, sino que damos frases aparentemente objetivas, pero que llevan un dejo de crítica, de violencia y también de cierta vulneración a la ley. El mexicano, lamentablemente, Octavio Paz lo maneja en su obra, maneja la forma de a veces quebrantar lo que se regula, y eso está en las redes sociales. Y el último caso, la inteligencia artificial, que suscitó un debate entre lo que sostuvo la Sala Regional Especializada y lo que revisó la Sala Superior. Bueno, es una problemática que se debió ampliar en el procedimiento sancionador. Cuando el legislador tomó esta iniciativa de transferir o desaparecer, hay que reconocerlo, desaparecer a la Sala Regional Especializada, dejó de considerar lo sustantivo. Estamos hablando de una reforma de términos formales. Vamos a desaparecer un órgano especializado con gente especializada y vamos a concentrarlo en un órgano superior. Esto es similar a lo que nos acaba de contar de cuando el Consejo General resolvía los medios de impugnación. Un aspecto también ahí es que era demasiado centralizado la burocracia. No había una ingeniería burocrática de desempeños de cargos. La Sala Regional Especializada no solamente quitó un aspecto de tardanza en la resolución de los asuntos para concentrarlo en juzgadores especializados, también lo implementó para que gente fuera a construir una línea jurisprudencial. Claro, revisable por la Sala Superior, pero el primer impacto es ahí en esa Sala Regional Especializada. Viene esa problemática. Se va a concentrar todo en un órgano superior. Un órgano superior que tiene pues gran número de facultades y atribuciones. Si a eso vemos la interrogante de quiénes va a integrar la comisión especializada, también veo la interrogante entonces de que tal vez no se diversifique los puntos de vista. Podemos ver las sentencias de la Sala Regional Especializada de Sala Superior en dos maneras. Una trágica, visionaria de la visitaría judicial, estadísticas, donde nos revocan sentencias y eso es malo, pero otra propositiva, otra progresista, en el sentido de mejorar y sí, ser autocríticos. Un tema que yo voy a construir, y este es mi proyecto aprobado por el Pleno de algo que no había. Sala Superior válidamente puede revisarlo, fortalecerlo, confirmarlo o, como ha ocurrido, revirar el criterio. Pero se sienta un criterio de algo que no existía. La comisión especializada es eso, una comisión que si bien pudiera, porque no está claro todavía, pudiera participar un magistrado, ese magistrado de Sala Superior podría todavía defender su postura ante el Pleno. Son pocas las ocasiones, lo hemos visto, que los magistrados de Sala Superior, la magistrada de Sala Superior, cambian de criterio. ¿Es válido o no un órgano colegiado? Pero teníamos tres visiones diferentes en una Sala Regional Especializada. Tres visiones que podían o no coincidir. Y que esas visiones, a su vez, podían ser revisadas por 7 personas, actualmente 5, que podrían o no coincidir. Esa es la primera problemática y tal vez la primera crítica al legislador. ¿En qué sentido podríamos prescindir una sala que construía, que era el primer cimenteador? Podríamos decir que era el arquitecto. Nuevamente venía a la Sala Superior como una revisión de calidad y en su momento ratificaba esta construcción, o bien la modificaba. ¿Cómo se va a modificar ahora con esa cuestión, cuando la comisión puede tener facultades limitadas? La experiencia que tenemos de la vista de la sala regional es un tribunal tiene una comisión, pero pues difícilmente un magistrado, lo hemos visto, varía su criterio cuando se propone el Pleno. Prácticamente es un proyecto que la mayoría de las veces, bueno, las veces que nos ha llegado en vía de revisión, pues son idénticos al proyecto que se aprueba por la comisión. Y si bien la comisión se inventó un voto particular, pues la riqueza de un órgano como la sala regional era eso, eran diferentes visiones. Esa era una problemática que ahorita no queda también
tan claro y que podría ser un riesgo en cuestión de esa situación de revisión. Ya no habría cómo reflexionar ese criterio ante nuevos ojos. Podría ser una nueva comisión ajena a los integrantes de la Sala Superior, pero nuevamente sea una opinión como la comisión sustanciadora que actualmente tenemos en el tribunal, o incluso el Poder Judicial. Es una comisión que son propuestas, pero ninguna es vinculante a las magistraturas y al momento de emitir la sentencia. Entonces pueden quedarse en eso, en un proyecto que puede no ser aprobado en un pleno, un proyecto que puede tener muchas ideas enriquecedoras, pero que simplemente no saldrían a la luz por un proyecto que podría incluso rechazar. De tal manera que no podemos hablar de un precedente o un análisis, digamos, de un argumento de una autoridad de gente especializada, como actualmente ocurre con la Sala Regional. Esa será la primera interrogante. ¿Cómo dotar de esa especialización de tal manera que pueda ser una guía a esa comisión? Pero otras problemáticas, más allá de esta que les planteo, y a más allá de todavía de esa expeditez que hay, es cómo afrontar las nuevas tecnologías de información. El legislador tiene una buena oportunidad. Sin embargo, pareciera que hay otras intenciones más, cuando es claro que desde 2018 por lo menos hay cuestiones respecto a las redes sociales, hay cuestiones respecto recientemente a cómo utilizar niños creados mediante inteligencia artificial, y quién no pueda suponer crear figuras parecidas a una candidatura, pero dentro del amparo de la libertad de expresión decir que pues es un parecido. ¿Cuántas personas hay parecidas a su servidor, a ustedes inclusive? Y no podemos acusar que con eso hay un robo de identidad o si acaso un robo de propiedad intelectual. Y es una beta que todavía tiene que regularse. Esa es una prioridad que tiene el legislador, pero ahorita lo sustantivo parece que fue dejado a un lado. Considero desde un punto de vista que debemos de seguir la descentralización como está actualmente. Y no implica trasladarla a la comisión especializada a otro lugar en físico. Implica realmente construirlo, a lo mejor dentro del propio reglamento interno del tribunal, una comisión que pueda tener fuerza de realce y debatible cuando sea sometida a su proyecto a la Sala Superior. No quiero ser, pues sí, triste, a lo mejor malabuero, pero pues la Sala Regional Especializada pues es realmente algo insustituible. Era mejorable. Hay muchas teorías de por qué en este momento desaparece, pero la que me interesa es la principal, es que más allá de unificar, centralizar, el legislador debió haber visto cómo fortalecer los criterios que se estaban sentando en Sala Regional y en Sala Superior. Gracias. Muchas gracias, magistrado Omar. Pues sí, sin lugar a dudas, pues las problemáticas de este procedimiento especial sancionador son muchas, las interrogantes también son muchas. El legislador, pues con esta reforma, en mi particular punto de vista, ha quedado mucho a deber, porque, insisto, yo insistiría en que no se reconoce o no se fortalece, diría yo, que de alguna manera implica un retroceso, porque ahora estamos hablando de, por ejemplo, si va a haber una segunda instancia. O sea, está siendo una duda, cuando ya tenemos un bagaje de 10 años de experiencia, de personas que se esforzaron en la Sala Regional Especializada para emitir criterios de avanzada, que como señala el magistrado Cliserio, partiendo de criterios como lo son el interés superior de la niñez, la violencia política en razón de género, las personas, el derecho y cómo reconocer la vulnerabilidad de las personas con alguna discapacidad. Y todo ese tipo de situaciones son aspectos que, si nosotros revisamos la reforma que recientemente se publicó, pues quedan muchísimas lagunas. Insisto, a mí me parece increíble que a estas alturas estemos hablando o surja la duda de si va a haber una segunda instancia de revisión en materia de procedimiento especial sancionador, donde se van a imponer sanciones, donde están de por medio cuestiones, todos los derechos, vamos, son de gran relevancia, pero lo que voy es evidente que los criterios que se emitieron en la Sala Regional Especializada, si bien la primera sentencia de violencia política en razón de género se revocó, en mi opinión,
fue la que puso el ejemplo para que la Sala Superior a la postre, y como lo sabemos en las reformas de 2020, principalmente en materia de violencia política en razón de género, se retomaron para efectos de erradicar este tipo de situaciones. Pero bueno, yo tampoco quiero abusar del uso de la voz, pero no sé si quisieran abonar algo más. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? Pues muy bien, pues no me queda más que agradecerles nuevamente al magistrado Quixerio, al magistrado Omar por estar aquí. Y pues bueno, un gusto, consejera querida, un gusto que esté por aquí, consejera Claudia Zavala. Gracias por acompañarnos también.